damos la bienvenida entonces a Agencia Punto, a nuestro matinal. A continuación entonces vamos a abordar la fibromialgia desde el aspecto psicológico. Nos acompaña en esta oportunidad Isabel Turner, quien es psicóloga y que está hoy día con nosotros acompañándonos de manera presencial también. ¿Cómo estás, Isabel? Qué bueno que puedas estar acompañándonos en este día tan importante para el matinal, donde siempre nos enfocamos en lo que es la salud. Muchas gracias. Y me alegro mucho que enfoquen desde distintos puntos de vista para hacer una información más completa. Así es. Hablábamos con nuestros especialistas anteriormente que este tipo de afección le da más a mujeres que a hombres, justamente por la presión de ser mujer, el normalizar muchas veces maltratos que hemos vivido con el tiempo, el muchas veces ir aguantando y sobrellevando mochilas que cargan muchos problemas psicológicos, ¿verdad? ¿Cómo poder entender también la importancia desde el lado psicológico de tantos problemas que hoy día tienen muchas mujeres y que justamente pueden ocasionar problemas como este, como la fibromialgia? Voy a tratar de explicarlo como tomando muchos puntos. Por favor. Y como colocándome en la posición del paciente, ¿ya? Como para que sea un poco más quizá desde la empatía. Primero, mucha gente no sabe lo que es el tema, no sabe de fibromialgia en sí. Entonces hay un desconocimiento total y el diagnóstico además muchas veces pasan de médico en médico en médico sin saber realmente qué es. Incluso eso tiene un nombre que es como síndrome de Ulises, pasar de especialista a especialista, va generando esta ansiedad y yo no sé dónde ir, con quién atenderme, me siento como que despierto en la mañana. Me cuesta pararme porque es como un dolor del músculo y el esqueleto. Chuta, ¿seré yo que a lo mejor soy alaraca? Algo me está pasando. Despierto y despierto como tiesa, como rígida. Luego sigue el día, trato de funcionar pero con esa fatiga. Y en esa fatiga sigo funcionando y de repente en la noche ya, ¿cómo duermo? No paro de pensar. Desde el punto de vista de la mujer, hay un porcentaje que es dentro del 1 y a 2% de la población que están las mujeres, por todo ese tema que ya está normalizado, como dices tú, que en el fondo, bueno, tengo que hacer las cosas de la casa, tengo que estar trabajando, ay, sí, claramente estoy cansado, pero no sé si en realidad estoy dentro de la escala normal o esto sobresale. En términos clínicos sí se repite mayor historia de abuso, de violencia, donde ya nos toca hacer diagnósticos diferenciales, porque hay 3 tipos de fibromialgia. La primera es la asociada al dolor, a la sensibilidad extra del dolor. La segunda es cuando hay una enfermedad que ya está diagnosticada, por ejemplo, reumatismo. Y la tercera tiene que ver con patologías psiquiátricas que estaban antes. Y ahí entramos nosotros y tenemos que ver, ¿será que está la depresión desde antes? ¿Será que esto lo gatilló? ¿Será que hubo un abuso antes o violencia antes que esto lo gatilló? ¿O van de la mano? Y por eso es tan importante el trabajo multidisciplinario, porque ahí voy trabajando con psiquiatra, con el reumatólogo, con el kinesiólogo, que tiene que ver con el impacto muscular, y va todo de la mano. Por eso tenemos que estar como ahí... Muy pendientes, muy alerta y muy también conectados entre las distintas ayudas que se puedan ir generando para acompañar a pacientes con fibromialgia. Yo me quiero seguir también enfocando en la mujer, en este gran porcentaje de ellas que hoy día sufre este problema, y de qué manera también el estrés, porque también lo hemos ido conversando como uno de los protagonistas. Hoy y día la pérdida de memoria. Claro. El estrés que ocasiona muchas veces el normalizar que estamos estresados en estas gran cantidad de funciones que tiene la mujer moderna, por ejemplo, en que trabajamos. O que uno lo ve en redes. Hoy día voy a descansar un ratito. Ah, no, es que yo estoy trabajando. Es que yo trabajo 6 horas, es que yo 8. Claro. Y es como que se supone que no es normal descansar. Entonces está tan como que tenemos que estar ahí trabajando, que poco nos conectamos con lo que estamos sintiendo. Claro. Ahora, en este caso, como es tan poco conocida la fibromialgia, más todavía genera esa sensación de ¿qué me pasa? ¿Estoy dentro de los umbrales o por qué me está costando despertar todos los días y pararme? O sea, me cuesta el triple que otro.
Y ahí hay todo un proceso que en la mujer, bueno, es distinto que el hombre tiende a ser más práctico y a decir, bueno, ya, tengo que arreglar esta situación de alguna forma. La mujer más piensa, sobrepiensa, trata de encontrar esta ayuda, pero es mucho más sensible, aflora más esta sensibilidad. Y tienden en la primera fase a como protegerse y a encerrarse y a aislarse. En la segunda viene un cambio más como, creo que voy a darle una apertura y contarlo en mi familia o no contarlo. Y ahí en esas fases son súper importantes porque la familia muchas veces no tiene idea de lo que es. Entonces tampoco saben cómo apoyar. Y ese es un tema que también quería tocar hoy día, cuál es la importancia y lo positivo de que la familia se involucre en un problema como este. Muchas veces no, que alaraco, le duele todos los días, le duele algo, y eso se escucha muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan importante es respetar el dolor? Acompañar en procesos como este y no hacer que nuestros familiares vivan solos quizás esto que obviamente que en la medida que lo vivamos tan personalmente y tan individualmente va a ser quizás mucho más difícil para uno. Primero nosotros partimos explicando que hay un tema con la nociopercepción, que es la percepción del dolor. Y que muchas veces esa percepción del dolor, no sé, te toco aquí y no me duele, pero a ellos sí les duele, porque la noción del dolor está distinta. Claro. Partimos por ahí explicando, para que no crean que esta persona está como siendo alaraca. Segundo, partimos comentando que dentro de la fibromialgia se puede dar ansiedad y depresión, cuadros, y que eso ya está descrito en revistas científicas y que lo vemos en consulta. Entonces, que el apoyo tiene que ser trascendental para saber qué hacer, acompañar, qué decir y cómo hacer sentir que la persona se sienta contenida. Porque pasan una fase donde se cansan del dolor, no quieren sentir el dolor. Entonces es como, ay, ya desperté de nuevo así, no quiero pararme, ir a trabajar, estoy súper cansada. Y es limitante, por eso genera un cierto grado de invalidez. No va a dejar secuela ni nada en el cuerpo, pero sí es crónico y al ser crónico cansa. Lo positivo también de grupos de autoayuda, ¿no? Ir desarrollando esta realidad desde una mirada que también pueda ir acompañándonos. Hoy a mí igual me pasa lo mismo, ir aprendiendo a votar, a soltar lo que nos pasa, con personas que quizás puedan estar viviendo esta misma realidad. Sí, funciona, pero al principio cuesta mucho. Me imagino. Como se hace la invitación, pero cuesta mucho, ay, me da un poco de cosita ir, presentarme, hablar de mis cosas, pero una vez que entran al grupo, les sirve mucho porque sienten que hay un otro que tiene lo mismo y que ya no soy esa persona que estoy en la casa viviéndolo sola. Claro. Entonces baja la angustia, pero siempre hay que estar como mirando cuáles son las variables. Las variables tienen que ver por las cosas que tiene que hacer en la casa, por ejemplo, del estrés. Las variables tienen que ver con que está llena de cosas en el trabajo que después llega a la casa. O las variables tienen que ver porque hay algo desde hace rato que gatilló esta fibromialgia. Entonces, se ven todos los puntos, pero hay muchas personas que les cuesta al inicio estar en grupo, porque no están acostumbradas a compartir sus cosas. Claro. Y el nivel de compromiso que también uno adquiere con las enfermedades y decir, ya, estoy con esto, y querer resolver, querer salir adelante, versus la persona que quizá ha sido sordo y dice, ah, ya, yo me la puedo sí. Seguir así. Es que ahí entran los estilos de apego. Hay 4 tipos de apego y eso nos predisponen a tener ciertas características de personalidad cuando adultos. Entonces, también dentro del equipo con psiquiatra tenemos que ir tanteando cómo fue criada esa persona. Quizás si fue criado con un apego ambivalente, va a tender a ponerse ansiosa y va a tender... ¿A qué nos referimos con apego ambivalente? El ambivalente es cuando yo estoy chiquitita y mis papás me cobijan, me corregulan el estrés, me regulan la ansiedad, pero a veces sí y otros no. Ejemplo,
le voy a hablar a mi papá hoy día, pero porque creo que no está cansado. Pero el otro día no, mejor no le hablo porque siento que no está... A veces sí, pero a veces no. Sí y a veces no. Entonces esa ambivalencia genera que a uno le empieza a subir la ansiedad. Y es como... No hay una estabilidad emocional de poder contar, de poder obviamente recibir el apoyo, la comunicación efectiva con los pares, o con los padres. Es como va y viene, va y viene. De eso hay un 70% de la población. Entonces casi todos tenemos apego ambivalente. Eso lleva a que nosotros llevemos un registro de que esta persona puede caer en un cuadro de ansiedad o de depresión, ¿ya? Hay otro apego que es el evitativo, que cuando el cuidador o los papás están súper fríos, no hay un darse cuenta, tampoco son familias que tienden cada uno a vivir en su pieza, no se hablan, no se conversan, ni siquiera es como una oncecita de diálogo, nada. Ellos se acostumbran a hacer su vida solos. Bueno, como me la arreglo solo, entonces hago solo mis cosas. Pero cuando se tienen que conectar con la emoción, la evitan. Eso también tenemos que saberlo en todo lo que tiene que ver con la terapia de fibromialgia, porque en algún momento, si hay un perfil más evitativo, él va a querer o ella dejar la terapia. Está acostumbrado a evitar, po. Exacto, entonces cada cierto tiempo nosotros sabemos que lo vamos a perder. Claro. Y que solito va a empezar a volver, pero que es esperable. Que no es lo mismo con los otros estilos de apego. Entonces, por eso te decía al inicio que es súper importante verlo desde diferentes disciplinas, pero a la vez desde diferentes ángulos del paciente, como propio. También hay veces que nos ha pasado que han tenido un accidente, que por ejemplo, dentro de la violencia como mujer, o como hombre, porque también hay muchos casos de hombres que no tienen no saben dónde denunciar y por vergüenza, que han pasado por, ejemplo, están en una discusión violenta, tienen una caída. Dentro de esa caída hay un trauma, ¿cierto?, que a nivel muscular y esquelético, y eso generó y se disparó y hizo que gatillara la fibromialgia. Entonces hay tantos casos y tantas circunstancias que tenemos que estar atentos a cada puntito. De acuerdo. No solo lo emocional. ¿Qué otros ángulos, como tú misma comentas, son importantes de conocer, de estudiar, de investigar y de conectar con los pacientes para poder obviamente ayudarlos psicológicamente? Aparte de la infancia, de la comunicación con los padres, ¿verdad? Sí. De los tipos de apego. Infancia, crianza... el saber la historia del paciente ayuda mucho a posicionarse desde su historia, no desde la mía. O sea, te ayudo porque estás con dolores, pero entiendo que el dolor quizás tú lo llevas de otra forma, porque a lo mejor si te criaste sola, con este apego evitativo, estás tratando de resolverlo tú, que no es lo mismo que me pasaría a mí, que a lo mejor soy ambivalente, entonces quizás me pone ansiosa, pero no trato de evitarlo y no me aíslo. La idea es colocarse en el lugar del otro desde su experiencia y desde su realidad y desde cómo esta persona ha sido criada y desde ahí decir, creo que puede ser que esta persona como evitativa de repente quiera aislarse y estar sola, entonces en ese momento yo tengo que estar y decir te acompaño porque te entiendo. ¿Cuál es la importancia también y el desafío de, por ejemplo, tu rol o el rol de los psicólogos de poder justamente escarbar en este pasado, en este presente, para así poder ir sacando, ir desarrollando y ir acompañando en procesos como este? Cuando me han llegado pacientes con fibromialgia, que como dices tú, me ha tocado que solo han sido mujeres, tratamos de abordarlo de todos los puntos de vista, todos, porque está el tipo 1, 2, 3, 4. El 4 tiene que ver con alguna psicopatología que tenga que ver con psicológica. Luego tenemos que ver cuál grado hay. 1, 2, 3, 4. El grado 1 es cuando hay poco dolor y la persona puede manejarse. El segundo ya es cuando hay más dolor, entonces no hay tanta autonomía. El tercero es que ya no puedo hacer mis cosas, entonces pierdo total independencia. Y el cuarto es cuando ya esa independencia se perdió y me están ayudando mucho en la casa o en el trabajo. Entonces tenemos que ir viendo cada una de esas variables para saber, ok, paciente con fibromialgia, con apego ambivalente, grado 3.
Y desde ahí pedimos ayuda psiquiatra, pedimos ayuda al reumatólogo y pedimos ayuda a kinesiólogo o, como decías en la mañana, ejercicios que sean para eso, por ejemplo, el yoga. Vamos, mira, justo la conexión con el espacio que viene después. Sí, es que estaba atenta ahí. Bien, bien. Viendo lo que... Bueno, lo que todo se también puede ir conectándose, ¿no? Sí. Que estas entrevistas vayan sumando un gran concepto final que obviamente las personas con lo que van a quedarse en su casa. Sí. Sí, porque que todo pueda servir, digamos. Exacto, nosotros como equipo, cuando trabajamos entre psicólogos, a veces se piensa que solamente vemos las emociones, la conducta, pero tenemos que estar atentos a todo, a lo biológico, a los impactos de cómo esa biología hace que cambie el umbral del dolor, a cuáles son las posibles raíces de esto. De hecho, hay una teoría que habla de un virus, que ese virus Epson es el que generaría en algunos casos alguna fibromialgia. Entonces, tenemos que estar atentos con todas las aristas. Claro. Y también de la parte política en términos de cómo el Estado ayuda. Porque a veces la gente siente que no tiene ayuda. Entonces, el año 2019 y el año pasado, desde la Comisión de Fibromialgia, se postuló a, por favor, considérennos. Por favor, considérennos y dennos ayuda. Porque, por ejemplo, está el tratamiento paliativo de los dolores del cáncer, pero no está el tratamiento paliativo de los dolores de la fibromialgia. Exacto. Entonces son muchas aristas que hay que estar ahí mirando. ¿De qué manera, Isabel, tú has visto que la conexión con, por ejemplo, terapias como la psicológica han ayudado quizás al camino de las o de los pacientes con fibromialgia? ¿Cómo los has visto desde que llegan a la consulta y cómo los ves pasados los años en que ya obviamente se conectan con muchas veces lo que los ocasiona psicológicamente este tipo de problemas? Hay un avance grande, notorio. Sobre todo se nota en, como te decía, tenemos que fijarnos en todo. Por ejemplo, en las rutinas. ¿Cuánto impacta de la rutina en que se dispara un trastorno del sueño? ¿Cómo impacta el entorno, los muebles? Cómo están posicionados, cómo la familia puede ayudar desde ahí a tomar una copa, una taza, que es algo tan simple. Se logra un avance, pero la mayoría de las veces mucho más rápido y eficaz cuando está la familia. Y cuando está un factor protector, que puede ser una amistad o gente del trabajo que apoye, ahí se ve, repunta. Claro. Por eso es bueno que también le hablemos a los familiares hoy día, ¿no? Sí. Que el compromiso no sea solamente del paciente, sino que también de las personas que viven en el diario vivir, ¿no? Que el acompañar la vida sana y saludable también tiene que ser de algo en conjunto, que el sentir el dolor de nuestra pareja o de alguna persona de nuestra familia haga comprender y sensibilizarnos también. Sí, incluso, no sé, detalles como la dieta, que cuando vayan al supermercado le traigan cosas menos procesadas, porque al ser tan procesada también puede tener alguna variable que empiece a gatillar un dolor. Entonces, por eso se hacen sesiones de psicoeducación. Y en esa sesión de psicoeducación se explica todo el diagnóstico, absolutamente todo. Pero la mejoría más notoria son cuando hay apoyo, cuando se hace esta investigación de qué diagnóstico psicológico hay, si es que es depresión ansiosa, si es que es depresión severa, si es que es trastorno ansioso mixto, y teniendo ese diagnóstico preciso, uno sabe para dónde encaminarse y uno puede otorgar y brindar algo más eficaz. Y desde el conocimiento de lo que ya sabemos del paciente, ya se hizo, por ejemplo, todo este estudio, ¿qué es lo que viene después? Lo que viene después es hacerse como un poco amigo del dolor. No sé, es como los memes que tú colocas así como, este es el dolor. Claro. Que forme parte de la familia el dolor. Sí. Que forme parte de la vida. Y cómo veo ese dolor ahora cambia totalmente. Antes yo no tenía idea por qué era. Segundo, yo sentía que era la única que lo tenía. Tercero, nadie me apoyaba. Pero ahora estoy viendo que sí yo puedo tener ciclos donde estoy mejor. Entonces voy a empezar a ver este dolor como alguien que está en mi vida, pero viéndolo desde que está fuera el dolor, que yo no soy una persona que estoy como quejándome de la nada,
y que voy a tener ciclos que a lo mejor viene más ansiedad y ahí ese dolor se me va a aumentar. O de repente más pena, más angustia, ese dolor va a aumentar. Pero lo tengo ahí, ya lo puedo manejar. Ya lo saco de mí y digo, hey, hoy día dolor está más o menos, así que tenemos que ayudarnos desde ese más o menos. Isabel, la importancia igual de lo que hemos vivido en el contexto sanitario, la pandemia, la salud mental también. ¿Cuál es la importancia de que hoy día se siga hablando de salud mental, se siga tratando la salud mental y no pase a un plano en que solamente algunos puedan reconocerla y trabajarla? Sobre todo hoy día que se ha evidenciado con todo lo que hemos vivido. Nosotros venimos atendiendo hace 11 años con el equipo de consulta y al principio nadie nos pescaba mucho cuando hablábamos de salud mental. De hecho lo hablábamos en redes. No había tiempo, no había tiempo, porque vivimos en un modo tan automático que bueno, si me siento mal psicológicamente filo. Lo arreglo solo. Lo arreglo solo. Sí, lo arreglo solo, claro. Como por ahí por el 2000, yo diría 16, 2015, era como, ya, ok, ir al psicólogo no es para locos, también puedo tratarlo, pero todavía tengo aprensiones. Empieza el estallido social y luego viene la pandemia y nosotros ya estábamos en los primeros lugares de depresión en Chile. Y ya estábamos en los primeros lugares de un tema de salud vulnerable e importante. Avisamos, dimos aviso, por favor, tomen en cuenta los síntomas. No había mucha recepción hasta que empezó la pandemia, la gente estuvo más encerrada, empezaron a pasar más casos de abuso, más violencia, y empezó a gatillar más la depresión y ahí hubo un remesón fuerte, que es como... Creo que es importante la atención de salud mental. Eso del cambio que hemos tenido viendo los miles de seguidores a través de los años, que ha sido súper impactante, porque antes no éramos muy pescados, que digamos. Claro. Hoy día, menos mal que se ha evidenciado que es de las cosas más importantes el poder trabajar y tratar la salud mental. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, hablaban delante con la doctora que dentro de los dolores hay fatiga, hay trastorno del sueño. Entonces nosotros también como psicólogos tenemos que ir viendo si eso es de la fibromialgia o eso es de la depresión. Porque dentro de la depresión la persona puede estar con desmotivación, anedonia, que se le llama cuando ya lo que antes me generaba placer ya no. Entonces antes me encantaba ir al cine, pero ahora ya ni me interesa. Y ahí empezar, entonces ¿será de la depresión o será de la fatiga muscular, de la fibromialgia, o está dentro? Y ahí tenemos que estar atentos también con la importancia de la salud mental. ¿Algún consejo hoy día para todas aquellas personas que están siguiendo el programa, que quizás están detectados con la fibromialgia o quizás no, quizás tienen problemas y quieren quizás solucionarlo, pero no saben cuál es el camino? Primero, decir a la familia que hay un dolor y hacer una escala del 1 al 10. ¿Cómo partió ese dolor? E informarlo a la familia, para que la familia entienda con qué dolor está esa persona. Si despierto y digo ando con un dolor 8, la familia va a saber más o menos cómo a qué atenerse. Y la persona va a tener un control sobre lo que me está pasando. Luego de eso, lo ideal es que vayan a médico reumatólogo, luego psicólogo psiquiatra y después viene el kine, el fisiatra o terapias de grupo o individuales. Yo tiendo más a hacer individual y con la familia completa, porque en la dinámica familiar se pueden hacer muchos cambios y se puede apoyar harto. Pero yo creo que esos serían los pasos así bien cortos y precisos, para que no pase esto del síndrome que está catalogado dentro de la fibromialgia, que sucede que se pasan de un médico a otro no sabiendo qué tener. Exacto. Agradecida de poder tener la oportunidad de conversar contigo hoy día. Yo creo que toda la gente disfrutó muchísimo esta conversación. Siempre es importante tratar el tema de la salud, ¿no?, desde el ámbito mental.
y sobre todo hoy día nos hemos dado cuenta justamente que es la segunda pandemia y que claramente hay que intentar que todos tengamos la posibilidad de acceder a esta salud, tratarnos para así obviamente no generar problemas a largo plazo mucho mayores. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darte la oportunidad de venir al estudio y ojalá tenerte en una nueva oportunidad para hablar más desde el aspecto psicológico. Muchas gracias por la invitación. Traté de ser ahí lo más escueta posible, pero didáctica, colocándome en el lado del paciente. Y bueno, hay varios consejos que se pueden seguir paso a paso. Y uno lo del dolor y lo otro es pedir ayuda inmediatamente. Y quedemos esperando entonces, Isabel, para una pronta oportunidad. Muchas gracias. Que tengas una linda semana también. Igualmente. Gracias. Nos vamos entonces a una pausa comercial nosotros, para que vayas a hacer un tecito, una agüita de hierba, un cafecito. Ya estamos de vuelta entonces con un avance de prensa y luego con nuestro último bloque, la actividad física, el reencontrarnos con las emociones a través también del yoga y poder obviamente ayudar a este aspecto físico del poder trabajar nuestra musculatura y nuestro cuerpo en base a la suavidad, ¿cierto? Y a la constancia del yoga, como nos aconsejaba Isabel y también nuestro kinesiólogo, es lo que vamos a ver en el último bloque, así que no se vaya.